buenas noches, bienvenidos a nuestro podcast Prevención 360. Es un gusto para nosotros estar presentando ya nuestro episodio número 5. Agradecemos mucho a la Asociación Ecuatoriana de Seguridad y Salud en el Trabajo, gracias a quienes nos encontramos al aire una noche más. Esta noche, como no podía ser de otra manera, tenemos un súper invitado con quien vamos a tratar un tema súper importante también, como es la toxicología laboral. Para ello nos acompaña el Máster Internacional en Toxicología, César de Bull, quien es miembro de nuestra asociación y nos trae temas súper interesantes tanto para los empleadores, los técnicos de seguridad y por supuesto para los trabajadores, quienes son los principales interesados en saber esta información para poder lograr la prevención, que es nuestro principal objetivo. Muy buenas noches, estimado César. Un saludo para la audiencia. Muchísimas gracias, estimada Paulina. Gracias también a todos los que nos escuchen y, por supuesto, a toda la asociación, quienes hacemos vida aquí y queremos, por supuesto, un futuro mejor para todas las empresas, para todos los trabajadores. Muy amable por la invitación. Estimado César, para empezar de una manera más clara a tomarle o a enfocarle a la toxicología laboral, por su ABC, hablemos primeramente de lo más importante, que es lo fundamental dentro del sistema de gestión de riesgos de seguridad y salud en el trabajo, que está relacionado directamente con la toxicología laboral. Es correcto. Yo creo que todos siempre hemos escuchado lo importante en cuanto a gestión, identificar. Identificar sustancias químicas dentro del ámbito laboral es fundamental y por supuesto que es parte de nuestra prevención porque si no identificamos no vamos a poder evaluar, no vamos a poder al menos predecir, prever, ya que esta es nuestra labor, pero sin la identificación que nos lleva a indicar eso es un peligro presente, jamás vamos a poder proteger a los trabajadores. Así es. Y lo más importante es que de alguna forma nosotros los seres humanos le tenemos más miedo o cuidado a lo que tiene que ver con lo que vemos o sentimos de manera inmediata. Y de pronto por eso subestimamos muchas veces a lo que tiene que ver con el resto de riesgos. Los riesgos químicos pueden ser uno de ellos porque no se ven a primera Sí. vista el riesgo al que está expuesto. Creo que le sigue de alguna forma los riesgos psicosociales que por el momento están en boga y han salido a la luz, pero que como no se ve de inmediato los efectos, a veces se les subestima. Por eso yo creo que es Sí. importante, además de recordar las vías de ingreso de estos riesgos a nuestro cuerpo, yo quiero que usted en su experiencia nos comente cuál cree que es la más subestimada por los trabajadores y prevencionistas, hablando de las vías de entrada y el riesgo silencioso que producen los riesgos químicos. Sí, mira, a nivel industrial, por supuesto, sabemos que la vía inhalatoria es la más importante, ya que puede y tiene toda la capacidad de absorber. De resto, allí sigue, por supuesto, a continuación la exposición dérmica, que ha sido subestimada también, como tú lo indicas, ha sido un riesgo, un enemigo silencioso, lamentablemente. La ingestión, porque es un modo accidental muchas veces dentro de la industria, pero sin embargo podemos verlo. Yo creo que a nosotros nos corresponde sobre todo eso, evaluar cuánto de la micropartícula, de cuánto del gas, del vapor, del aerosol pueda estar presente en las industrias y con ello correr riesgo entonces estos trabajadores. Perfecto. En el mismo término, hablando de los mismos riesgos químicos, hay una frase ¿no? que a nosotros nos queda en la parte de prevencionistas y es que la dosis hace el veneno y esto se aplica perfectamente a lo que estamos hablando. Por ello, estimado César, ¿qué significa realmente para los prevencionistas evaluar la exposición que tiene una persona en determinado puesto de trabajo para poder entender los valores límites de exposición? Correcto, sí, mira, prácticamente es un dilema, porque son referencias, no son números estrictos, no son barreras que no se pueden romper, no son barreras que alguien no pueda superar, lo que llamamos los trabajadores más resistentes, o
ser números a los que se refiere un valor en cuanto a cualquier químico presente en la industria, pero a los que las personas, los trabajadores más sensibles pudieran estar reaccionando incluso a dosis más bajas. Entonces, no basta saber que una sustancia sea peligrosa, sino cuánto está realmente recibiendo el trabajador, cuánto está ingresando en él. Para el prevencionista, prácticamente estos valores traducen la necesidad de medir, de estimar esa concentración en el aire y compararla así con ese valor límite que está asignado, mira, referencialmente para un año. Fíjate cómo cada año podrían cambiar, incluso puede llegar a niveles por debajo, ¿ve? Esto va cambiando y prácticamente nos indica que el riesgo no es solo la presencia de ese químico, sino la dosis, la duración, que siempre la tomamos en cuenta, la frecuencia de exposición. Es así, y en el mismo campo tenemos en cambio el avance que se tiene en cuanto a la exposición, y ahí es cuando vamos de lo agudo a lo crónico. Entonces, dentro de la toxicología sí podemos tener estos dos bandos. ¿Podría ayudarnos con un ejemplo de cómo un riesgo químico que se encuentra en un ambiente laboral que produce un efecto agudo y otro ejemplo con algo que produce un daño a largo plazo o crónico? Claro, claro, por supuesto. El ejemplo más claro de exposición aguda, de daño agudo, es, por ejemplo, la presencia de gases corrosivos, como puede ser amoníaco. Fíjate todos los accidentes que han habido, o con gas cloro. Si hay una fuga, si hay alguna exposición mayor a ellos, a pocos ppm, a pocos gramos metros cúbicos, prácticamente se ve la irritación respiratoria, esos síntomas aparecen de inmediato. En cambio, puede haber efectos crónicos típicos como daño hepático por exposición prolongada a solventes orgánicos en la industria petrolera o en la industria de pinturas, de medicamentos, muchas industrias que utilizan solventes. O, por ejemplo, la presencia de micropartículas que habíamos comentado y pueden llevarte al efecto crónico de la neumoconiosis. Es decir, prácticamente poco a poco es que van a ir afectando y a la larga dan señales, van construyendo esa afectación de manera silenciosa hasta que ya lamentablemente es irreversible. Sí, y hablando en esto de la neumoconiosis que salió a relucir en esta pregunta, a mí sí me gustaría que usted nos ayude con una recomendación para las personas del área de la construcción, sobre todo a los independientes, ¿no? Que también son bastantes trabajadores, Sí. que de pronto al no tener un jefe inmediato, no tener toda la estructura que le cuide de manera estructural para el aspecto de seguridad e higiene, ¿qué recomendación podría darles usted, estimado César, para que ellos se cuiden, fomenten el autocuidado y puedan evitar una neumoconiosis inminente? Sobre todo, como decía, para albañiles y personas que trabajan de manera independiente. Es correcto, sí. Yo creo que lo más importante es que reconozcan la posibilidad, el riesgo, ¿no? Lo que decimos, probabilidad y consecuencia siempre. Entonces, la probabilidad de tener una afectación es muy elevada cuando no hay protección. Por tanto, es preferible acudir a protección respiratoria, ya sea a través de mascarillas, de las que, al menos en este sector, pequeña y mediana empresa, o incluso en la informalidad que se pueda vivir dentro del área de la construcción, con la elevada rotación que pueda tener, esa protección respiratoria que puedan tener a través de eso, el uso de ese equipo de protección personal, los trabajadores, y el resto va a ser tratar de no producir tanta micropartícula y que pueda elevarse, aunque esto es difícil de controlar porque sabemos que hay corrientes de viento, pero al exponerse estos trabajadores, pienso que lo más importante es reconocer primero que hay el riesgo y por lo tanto tratar de disminuirlo. A pesar de que es muy informal muchas veces estos sectores, al menos la educación y promover eso que tú decías, es autocuidado, el participar en eso. Creo que ser responsable por la salud de cada quien va a ser el secreto. Claro que sí. De igual manera, existen factores
que determinan que una persona sea más susceptible que otra a la exposición a riesgos químicos. Esos factores inherentes al trabajo, como la genética, los hábitos y condiciones preexistentes, que pueden aumentar su susceptibilidad. ¿Cuál considera usted en su nivel de experiencia que es uno de los más importantes y que trasciende dentro de esta parte de factores? Excelente, mi querida Paulina. Sí, mira, es cierto, no todos respondemos igual, no todos los trabajadores van a tener la misma intensidad de afectación, porque unos traemos una genética, es decir, la información de nuestros cromosomas, la herencia, que puede hacer que ante ciertos químicos los metabolicemos más rápido o más lento. O, por ejemplo, como conversábamos en algún momento en la asociación, la edad, también el envejecimiento, que es un proceso natural, y entonces tu hígado ya no es el mismo de hace 10 años, 5 años, hace 20 años, o tu riñón o tus pulmones, porque pasa la edad y justamente los procesos de los que ellos son responsables se van a afectar. El resto van a ser los hábitos de quien sea el trabajador. Si fuma, si tiene hábitos alcohólicos, probablemente esto pueda acelerar la afectación por algún químico. Y el resto va a ser condiciones preexistentes, que esa persona, ese trabajador en su infancia tenía asma o tiene predisposición a dermatitis o, por ejemplo, a enfermedades hepáticas o cualquier otra. Y el resto que será uso de medicamentos, tanto prescritos médicamente, ya digamos por algún profesional especialista, o algún medicamento que la automedicación, la autoprescripción, digamos, le hace reconocerse como una persona que al acudir tanto a esos medicamentos puedan afectar a ese organismo. Por eso pienso que es siempre mejor insistir en la evaluación del riesgo y adaptar ese trabajo, que es lo que llamamos ergonomía, ¿verdad? Al considerar a un trabajador como una persona no solo promedio, sino un individuo que puede ser afectado en cierto modo por esa susceptibilidad que tú comentas. Claro, totalmente de acuerdo. Ahora, doctor, desde su perspectiva y aplicando la jerarquía de controles, ¿cuál considera usted que es el control más efectivo para implementar en una empresa y evitar o prevenir la intoxicación laboral? ¿Será que la sustitución Sí, siempre es la mejor? pues excelente propuesta siempre, ¿no? Antes de ella, sabemos que si se puede, si se pudiera eliminar el peligro presente sería excelente, ¿no? En jerarquía de controles. Cuando no se pueda, ni modo, la sustitución es una de las mejores estrategias, pero no siempre es lo más práctico, lo más factible o la técnica más viable en cualquier industria. Digamos, por ejemplo, la química. La química utiliza químicos, por eso se llama así. Entonces, en muchos casos, la ingeniería, los controles de ingeniería van a ser los ideales. La de extracción, siempre la ventilación localizada o sistemas aislados. Al menos esto va a ofrecer una reducción de esa exposición mucho más, digamos, estable para los trabajadores en el tiempo. Lo importante es eso, antes de que solo decir pudimos acudir fue al equipo de protección personal y nunca se evaluó la posibilidad desde el punto de partida de la jerarquía de control. Entonces, en ese caso, la toxicología siempre nos enseña que cuando un químico ya llegó al cuerpo, vamos tarde. Y por eso debimos acudir siempre a esa jerarquía. Tienes el micrófono cerrado, mi querida Paulina. Perdón, cambiando un poquito más a lo que tiene que ver con el trabajo de campo del prevencionista. En campo estamos expuestos a varios químicos, a varios productos químicos, y nosotros por ley y por metodología debemos tener a la mano las hojas de seguridad. Estos documentos a veces pueden parecer o ser muy técnicos, ¿verdad? Como para una situación de un accidente, para algo súper rápido, estando en el trabajo, como lo decía, de campo, ¿qué información mínima cree usted que un prevencionista de campo debe entender y transmitir sobre este producto químico? Excelente, excelente. Sí, mira, como lo planteas, en la práctica las hojas de seguridad
pueden ser muy densas, muy complejas, como tú le dices, pero para el prevencionista creo que hay varios elementos que no pueden ser pasados por alto. Uno, los peligros específicos del producto, sobre todo que esté clasificada, actualizada al sistema globalmente armonizado de ese producto químico, que es lo que debe regir actualmente. Segundo, las vías de exposición, por dónde pudiera ingresar. Y hay algo que siempre yo les digo, caracterizar los síntomas tempranos que pudiera presentar un trabajador en su puesto en la exposición, al estar expuesto. ¿Qué pudiera pasar? Como que a mí me llame la atención, me dé unos signos de alarma. Luego, las medidas de control recomendadas para el distinto químico que pueda estar allí, especialmente la ventilación y hasta llegar al equipo de protección personal. Si ya se ha hecho la medición y es posible comparar con un límite de exposición profesional, pues excelente. El resto será qué hacer ante casos de emergencia, ante derrames. Si el trabajador al menos entiende esos puntos en un lenguaje simple, ya estamos avanzando enormemente en la comprensión del riesgo que vive cotidianamente o esporádicamente o cuando utilice, digamos, ese químico. Claro que sí. Ahora, mirando al futuro, que por cierto no está muy lejano, se está utilizando ya nanomateriales y esta producción o esta utilización está en crecimiento. ¿Son estos agentes una preocupación para la toxicología laboral? ¿Y cómo se deben abordar los riesgos a nivel de seguridad y salud en el trabajo? Excelente, excelente. Sí, también. Mira, creo que estos nanomateriales como un riesgo son un reto emergente, sobre todo por el desconocimiento que hay con los efectos tóxicos agudos y crónicos. Los nanomateriales, igual que el resto de sustancias químicas, no es que sean malos de por sí, sino que por su tamaño, ellos cambian completamente el comportamiento toxicológico de la molécula. De 1 a 100 nanómetros tienen un comportamiento distinto que siendo una escala más macroscópica o microscópica. Ellos pueden penetrar más profundamente, por ejemplo, en pulmones, en hígado, en riñón, en sistema nervioso y pueden tener inclusive mayor reactividad. Por eso, en muchos casos, creo que aún no contamos con límites de exposición claros y sobre todo, sabes que se establecen a partir de efectos observados. Entonces, la gestión de riesgo, como debe ser prevención, debe ser contención y aspiración, ventilación adecuada, menos no tener contacto y minimizar la liberación, pienso que va a ser lo prioritario para cualquier persona que sepa que se expone a estos distintos nanomateriales. En Ecuador, igualmente que en la región latinoamericana, me parece que es un tema que apenas comienza a discutirse, a dilucidarse y no sé si estás de acuerdo conmigo. Creo que debemos adelantarnos y decir el principio de precaución debemos extremarlo al máximo. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que la prevención es uno de los principales factores que se adelanta a que suceda, ¿no? Y como esto está siendo tendencia ya en países primermundistas, no deberíamos quedarnos atrás. Y si es que en nuestras manos está prevenir lo que va a venir con esto, pues sería excelente, ¿no? Como profesionales de seguridad. Ahora, Doc, hay un tema que está en tendencia, que usted está compartiendo en sus redes, que por cierto felicito, y tiene que ver con las picaduras de serpientes, de escorpiones y algún otro tipo de, no sé, animales. Y quisiera que nos dé una capsulita chiquitita de lo que tiene que ver con esto, porque al final en el trabajo, sobre todo de campo, siempre vamos a estar expuestos a esto y no Sí. necesariamente le hemos puesto algo de atención específica a esta situación. De hecho, creo que es a lo que menos le ponemos atención porque estamos concentrados en los productos químicos, concentrados de que no le pase nada con los productos a los que está expuestos y manipulando, pero de pronto le dejamos atrás y nos olvidamos de esta clase de riesgos a los que también están expuestos los trabajadores y obviamente nosotros también. Y si no sabemos cómo reaccionar ante esto, obviamente tenemos ya una falencia. Entonces, doctor, aprovechándonos de su presencia en nuestro episodio del podcast, tenga la bondad de nutrirnos con una capsulita al respecto.
Sí, sí, mira, excelente, gracias. Justamente es algo que yo comento mucho para las industrias porque están en campo adentro, donde hay animales ponzoñosos, es decir, aquellos capaces de inocular veneno, una ponzoña, serpientes, escorpiones, arañas, hormigas, avispas, abejas, gusanos. Entonces sí puede ser un trabajador digamos, expuesto a cualquiera de estos animales, de estos insectos, y lamentablemente si no estamos preparados, inclusive, cómo utilizar un antídoto dentro de la industria, un simple servicio de salud que se encuentra en un campamento minero, en un campamento petrolero, ¿cómo debería tener entonces esta precaución, esta previsión de atender a cualquier trabajador que pueda ser alcanzado, inoculado en esa ponzoña, en ese veneno por estos animales? Entonces, estoy ofreciendo el poder compartir y mira que algunos alumnos ya me habían reclamado 6 meses atrás. No habíamos encontrado fecha, bueno, por compromisos ya laborales, etcétera, pero gracias a Dios ya tenemos la oportunidad. Así que gracias y a todos los de la asociación, por supuesto, bienvenidos a este curso que sabemos que va a ser de gran provecho. Muy amable. En el mismo campo, doctor César, estimado, aprovechando que estamos allí, háganos la invitación para los eventos próximos que usted tiene, pues las personas realmente le siguen y necesitan estar en contacto con las cosas que usted hace porque aprendemos muchísimo del tema químico a través de usted. Entonces aprovechemos e invitemos, hemos visto que está súper activo usted en todo lo que tiene que ver con capacitación y formación, entonces puede ayudarnos con la invitación al respecto. Gracias, muchísimas gracias. Claro que sí. Bueno, yo me considero un apasionado de la toxicología, lo sabrán todos aquellos con quienes converso. Así que sí, he querido profundizar en algunos programas, por ejemplo, específicos en diplomados o cursos específicos de toxicología, exposición en minería, en petroleros, o por ejemplo, amoníaco, ácido sulfídrico, sulfúrico, cloro, es decir, programas muy específicos, pero también muy amplios, ya que, por ejemplo, incluso en maestrías solo tenemos 24, 30, los que más tienen son 40 horas de toxicología, y en estos diplomados y cursos, muy bien, ampliamos hasta 200. Es decir, aquella persona que realmente necesita, y siempre lo digo, que esté verdaderamente interesado porque quiere prevenir, eso es lo que nosotros enseñamos. Y para los gerentes, esto es simple. Un médico ocupacional, un ingeniero de salud ocupacional, no solo es un lujo, es un acelerador de decisiones correctas cuando logran tener el conocimiento adecuado. Ustedes prepárense porque van a poder interpretar datos químicos, justificar inversiones en controles y entrenar incluso personal expuesto base técnica sólida, sino que más allá del cumplimiento legal puedan tener esa mirada de conocimiento ante la prevención de accidentes, de enfermedades laborales, que sabemos que tienen un coste económico bastante elevado para las empresas, digamos, actualmente, y son irreversibles las consecuencias muchas veces para los trabajadores. Así que creo que es ganar claridad, anticipación y, por supuesto, rigor científico también en este caso. Así que yo agradecido contigo por la oportunidad y por supuesto con la atención. Muchas gracias, estimado César. Para cerrar este episodio valiosísimo que hemos tenido el día de hoy, le pido por favor un mensaje final, una recomendación clave para todos los profesionales, tanto de la Asociación Ecuatoriana de Seguridad y Salud Ocupacional como para todas las personas que están mirando este episodio sobre cómo ver y gestionar el riesgo químico a partir de hoy. ¿En qué me baso? ¿Qué es lo primero que hago? ¿Cómo inicio? Sí, sí, yo creo que, estimada, va a ser el mismo mensaje. Identificar que estás rodeado de químicos, pero hay unos que son más peligrosos por ciertas características porque puedan dañar la piel, vías respiratorias, hígado, sistema nervioso, riñones. Entonces, reconocer el peligro que ahí está presente, que como tú decías al principio, es un enemigo silencioso que no tomamos en cuenta, lamentablemente puede vernos afectados a los trabajadores y el trabajador enfermo no es un trabajador productivo. Y desde la asociación queremos que los trabajadores se mantengan sanos y tienen derecho a permanecer sanos en el día a día y en el tiempo. Justamente creo que por eso estamos luchando sinceramente y a cabalidad y con la ciencia de nuestro lado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted. Ha estado con nosotros en este episodio el Máster Internacional en Toxicología César de Pool, miembro de la AES. Agradecemos por su presencia, por su tiempo, por los conocimientos expresados en este episodio. Gracias. Y por supuesto esperamos que no sea la última vez. Nos veremos muy pronto con otros temas igual de importantes. Y debemos reconocer, debemos recordar que conocer el tóxico ya es el primer paso para la prevención. Sí. Agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a la Asociación Ecuatoriana de Seguridad y Salud en el Trabajo, a nuestro presidente Marcelo Sánchez León, quien seguro nos está sintonizando desde Cuenca, y a todos nuestros compañeros. Nos veremos muy pronto con el siguiente episodio aquí en Prevención 360. Una buena noche.